Muy buenos días para nuestros teleoyentes y radioyentes, y la paz del Señor para todos nuestros hermanos que también nos están viendo y oyendo. En esta mañana vamos a tratar de ver y seguir viendo temas aclaratorios, y para ello tenemos entre nosotros a unos hermanos que son también ministros, y pues vamos a darle paso a ellos para que se presenten. La paz del Señor sea con todos nuestros hermanos y a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando en esta mañana. Sean bienvenidos a este su programa de radio. Mi nombre es Leonardo Mendoza Ramírez, su servidor es ministro de la Iglesia del Señor y por gracia de Dios se encuentra en ese lugar de El Ejido, Almería, aquí en España. La paz del Señor, mi nombre es Aarón Salazar Silva, vengo como ministro de la Iglesia de la Luz del Mundo en Almería, capital. Y estoy hoy muy contento de poder estar con ustedes para poder disfrutar de este tema en el nombre del Señor. Bienvenidos a todos los oyentes y pues radio escuchas y hasta donde llegue este mensaje. Yo soy José Antonio Pérez y ahora mismo estoy en una iglesita aquí en estos lugares de Alcantarilla y pues me da mucho gusto estar en esta tertulia. Que Dios sea quien nos ayude. El tema que se va a tratar en esta mañana podríamos definirla como que va a ser una primera parte, luego habrá una segunda parte. Esta primera parte va a echar luz sobre un acontecimiento que se dio hace ya 2000 años, un poquito más, en el que parece ser que ahora, como hay muchos que se definen a sí mismos ser cristianos, alguien dice, uno va a las cárceles y están llenas de cristianos, porque ellos dicen, no, yo creo en Cristo, yo soy cristiano. A lo que quiere tu hermano ir a decir, ahora parece que es fácil decir soy cristiano, ser cristiano, pero no nos olvidemos que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, fue despreciado, fue difamado, fue calumniado, fue no querido, y nadie quería ser cristiano porque aquello era deshonroso, porque definirlo en aquel tiempo fue tomado también como la secta, le llamaban cuando el apóstol Pablo llevaba ya trabajando su iglesia, decían, verdad, la secta de los nazarenos o la secta de, en definitiva, no estaba bien visto en aquel tiempo ser cristiano o ser seguidor de Cristo, y ahora en este tiempo les puedo decir que sigue siendo lo mismo, solo que ahora se está confundiendo el tema. ¿En qué sentido? En que así como vamos a ver que al Señor Jesucristo durante su ministerio, porque anteriormente a su ministerio no hay muchos relatos, pero posiblemente pasó como una persona más, una persona pues, educado por sus padres, que ayudaría en el trabajo con su padre, conocido por supuesto por los vecinos, pero hasta el día que ahora sale a la luz su ministerio, la luz que traía, es cuando a partir de ahí automáticamente empieza a ser atacado por sus vecinos, atacado por los que decían conocer a Dios, los teólogos de aquel tiempo, los saduceos, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, y a partir de ahí, ¿verdad? Pues digamos, echaron mucha basura sobre el Señor Jesucristo. Decía su hermano, eso también está sucediendo en este tiempo. Pero la cuestión es que hay una confusión. Ahora decimos, todo el mundo dice ser cristiano, pero verdaderamente los seguidores de Cristo siguen padeciendo lo mismo que le pasó al Señor. Si así como él recibió esas difamaciones y calumnias, en este tiempo está sucediendo lo mismo. Todo lo que es enviado de Dios también tiene esa oposición por parte del mundo y la gente contraria a las cosas de Dios, aunque se definan de otras religiones. Pero tenemos al que Cristo envía a su apóstol, el cual sufre esa misma situación como es la iglesia. Y para ello pues vamos a dar comienzo, si quieren, para confirmar lo que está diciendo su hermano, con un texto donde habla precisamente de algo que a él le hacen al Señor Jesucristo, y así dijo él, si así hacen conmigo, ¿qué no harán, verdad, con mis discípulos? ¿Cómo es el texto? Sí, queremos con la ayuda del Señor en esta mañana pues compartir este tema con todos ustedes que está diciendo nuestro hermano José. Quiero empezar con un texto que dice allá en el libro de Juan, capítulo 1, en el verso 9, Juan 1:9.
Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y luego dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Es decir, aquí las Sagradas Escrituras nos está dando testimonio de dos tipos de gentes. Estaba hablando, cuando habla de una luz, se refería a Cristo Jesús, ¿sí? Cristo Jesús dice, era la luz verdadera que venía a este mundo. Y luego dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Había un grupo de personas para los cuales Cristo no fue bien recibido. Había otros que sí, como bien dice en el verso 12, mas a todos los que le recibieron, iba a haber dos grupos, ¿sí? Dos grupos de personas, el grupo que no le iba a recibir y el grupo que sí le iba a recibir. Pero para aquel grupo que no le iba a recibir, y como dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, aquellos que no le recibieron, que no le aceptaron, ¿qué pasaba? Pues de alguna forma trataban ellos de difamar, trataban ellos de calumniar a Cristo Jesús. Y el Señor ya sabía, Cristo Jesús desde el momento en que viene a la tierra, ¿verdad? Empieza a dar testimonio, y Él ya sabía que había quienes le iban a recibir, como había quienes no le iban a recibir. Por lo tanto, Él también, sabiendo y conociendo todas estas cosas, les dice a sus discípulos, allá en el libro de Mateo, en el capítulo 10, el verso 25. Bueno, vamos a leer un poquito antes, unos versículos antes, cuando el Señor, si ustedes gustan leerlo desde el verso 16, donde fíjense cómo le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. Le dice el Señor, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, dice, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Pero para no hacerles más larga la lectura, vámonos un poquito en el verso 22. Fíjense cómo les dice el Señor en el verso 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cristo les está diciendo a sus apóstoles, a sus discípulos, que serían aborrecidos, dice, de todos, por causa de su nombre. Dice el Señor, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su Señor, más que su Maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, que significa Satanás, diablo, dice, ¿cuánto más a los de su casa? Fijémonos lo que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos. Y claro, Él estaba hablando precisamente de sí mismo, de Él. Dice, porque si al padre de familia llamaron Belcebú, pues la gente decía de Cristo que por Belcebú, por Satanás, echaba fuera a los demonios. Y el Señor les dice, pero ¿cómo puede una casa dividida prevalecer? Dice, ¿acaso Satanás puede echarse fuera a sí mismo? Claro que no. Está claro que la forma más sencilla, más rápida de tratar de desvirtuar, en este caso, a alguien puesto por Dios, es usar la mentira. Claro que hay mucha gente que suele decir y se suele llevar por los refranes que utiliza el mundo y suele decir, bueno, si algo se está diciendo de esta persona, algo de verdad tiene que llevar. Y de hecho, eso es lo que decían del Señor, que era un hijo de fornicación, que por Belcebú echaba fuera demonios. Lo dijeron de él. Ahora podemos decir, ¿algo de verdad tenían aquellas personas en sus dichos? Esa es la pregunta.
¿Algo de verdad tenían en sus dichos esas personas? No. No. En lo absoluto. Por eso el Señor Jesucristo mismo, Él les dice, cuando dice allá en el libro de Juan, cuando el Señor le habla a aquellos hombres que en cierta manera decían ser hijos de Abraham y tal, y el Señor les dice a ellos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En el momento nadie contestó. En el momento nadie dijo, yo te vi hacer esto, yo te vi hacer lo otro. El Señor por eso les pregunta a ellos mismos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie contestó. ¿Por qué? Eran simples... Lo que la gente, lo que algunos decían, por Belcebú echa fuera los demonios, pero realmente nadie miró al Señor Jesucristo como cometer un acto de adulterio. Nadie miró al Señor Jesucristo robando. Nadie miró al Señor Jesucristo difamando, blasfemando. Por eso con toda libertad les dice a aquellos, ¿quién me redarguye de pecado? O sea que lo que podríamos decir que la forma más fácil de desvirtuar, en este caso a la persona de Cristo, era echarle mentiras sobre él. Es más, incluso pagaban, ¿verdad?, para que mintieran por él. Sí. Pagaban para que dijeran, hemos visto que ha dicho o que hemos visto o que ha mencionado, ¿verdad?, con la intención de llevar a cabo ese plan maquiavélico contra la obra de Dios. Al final es la obra de Dios. Sí. Todos sabemos que María, madre de nuestro Señor Jesucristo, todos sabemos que María fue visitada por medio del Espíritu de Dios y le dijo que iba a concebir un hijo. Sobre la naturaleza misma nos enseña que la única manera para que una mujer pueda contraer un hijo es juntándose con un varón. De otra forma, conforme nuestra mente, es algo imposible, ¿verdad? Conforme nuestra mente, es algo imposible. Por eso le decían que él era un hijo de fornicación, de pecado. Si me permiten, tengo un pensamiento, antes decíamos, porque siempre es bueno, yo considero que más que bueno es necesario, decíamos escudriñar las Escrituras. Hoy, en el caso que se está poniendo sobre la mesa ahora mismo, pues diríamos, no solo escudriñar las Escrituras, sino también escudriñar o examinar a los hombres de Dios. Lo que decía nuestro hermano Leonardo, a lo poco que yo entiendo, es que probablemente hubo falta de examen sobre la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y las palabras que el Señor toma en su muerte o antes de morir son muy clarividentes, Señor. Dijo él, no saben, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quiero así brevemente, si me permites, un momentito, traer a memoria una experiencia que tuvieron pues los apóstoles allá en el libro de los Hechos, capítulo 19. Tuvieron una experiencia muy curiosa porque se metieron en una zona de griegos, era en Éfeso. Allá dice que predicaron, pero resulta que habían unos hombres que hacían templecillos de una diosa llamada Diana. Esa diosa Diana dice que era muy estimada, el capítulo 27 capítulo 19 del versículo 27, dice que era muy estimada por la gente del lugar. Y aquellos hombres se dedicaban a hacer templecillos de esa diosa, ¿sí? Cuando en aquel lugar oyeron de que venían los hombres de Dios, en este caso pues no era Cristo Jesús, pero eran hombres enviados por Cristo Jesús. Dice que vieron aquel movimiento, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Cuando empezaron a gritar, dice que lo único que provocaron fue confusión, dice el versículo 29. Entonces aquí lo que tenemos por las grandes multitudes, lo que tenemos por pues la ignorancia o el no examinar las cosas profundamente es mucha confusión. Por eso el Espíritu de Dios nos dice que en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 7, hablando de la sabiduría de Dios,
que ninguno, versículo 8, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, pues con todas las consideraciones aquí de nuestros hermanos y compañeros, y aparte yo digo, es necesario siempre examinar a la figura. En este caso nos toca a nosotros examinar la figura. Pues claro, en aquel caso era Cristo, ¿verdad? Decimos que lo habían tratado de bebedor, decimos que lo habían tratado, decía el hermano Aarón, que había sido concebido en fornicación. Toda esta gente que decía estas cosas no sabían que estaban blasfemando contra Dios. Sí, así es. Y la blasfemia, dice, es el único pecado que no tiene el perdón, ¿sí? Cuando veían a Cristo Jesús, veían a alguien pestilencial, decía el Salmo 41. Así se sentía la gente cuando veían a Cristo. Lo tachaban de que tenía espíritu malo, lo tachaban, hermano, de que era hijo de fornicación, lo tachaban de que andaba con los bebedores, de que andaba con los publicanos, rameras, etcétera. Y lo único que hacían era juzgarlo sin hacer ningún examen. Y nunca le dieron el lugar de Cristo. Sí quisiera que, ya que se dan estos textos, confirmarlo, ¿verdad? Con el texto. Si hablamos de que se le decía que iba con publicanos, con pecadores, pues para que vean que los oyentes, que es algo que no nos estamos nosotros inventando, porque si no ya también pasaríamos a la mentira y no, lo que tratamos es de aclarar cómo el Señor en sus días de ministerio fue en grande manera atacado, y eso sigue en estos tiempos pasando en la iglesia bendita del Señor, en su enviado. ¿Sí? En Mateo 9:10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Oyendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mateo 11:19 también habla: y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos, dice la Escritura. Sí. ¿Qué finalidad tenía Cristo? Aquí suele, al citar estas bases bíblicas, suscita una interrogante. ¿Qué finalidad tenía? Porque ciertamente ahí lo dice, ¿verdad? ¿Con quién se juntaba Cristo? Con publicanos. Pecadores. ¿Sí? El Señor Jesucristo solía juntarse con este tipo de personas, con publicanos, pecadores, pero la interrogante es: ¿con qué finalidad se acercaba a ellos? ¿Para hacer lo mismo? No. ¿Cuál era el propósito de Cristo Jesús al acercarse o al juntarse con este tipo de personas? Claro, lo veían los fariseos y en el momento juzgaban la acción, la actitud. ¿Cómo? El Hijo de Dios comiendo con publicanos, con pecadores. Claro, ellos se escandalizaban en el momento que veían esta acción de Cristo. El Hijo de Dios, el que trae la salvación, el que trae la palabra de Dios, se junta con este tipo de personas. Pero hay que matizar esto. ¿Cuál era la finalidad de Cristo? ¿Para qué se juntaba con ellos? ¿Para hacer lo mismo? No era para apartarlos de ese camino y llevarlos hacia un camino justo, honesto, real, verdadero. Por ejemplo, la mujer que dicen que según encontraron en el lecho del adulterio, ya tenían las piedras en las manos y la acercaron ante él, diciéndole: esta mujer ha sido encontrada en el lecho del adulterio. Y el Señor Jesucristo pues comenzó la gran respuesta que pues hasta el día de hoy nos sorprende todavía, ¿verdad? Al quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y aquella mujer, al ver que nadie, aquel
aquella mujer le pregunta al Señor, mujer, ¿alguno de ellos te ha condenado? Y dijo, ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. O sea, la finalidad es esa, que no vuelvan otra vez al camino de donde antes eran. Exacto. La finalidad en sí de Cristo Jesús al frecuentar, por decirlo de alguna forma, al juntarse o al frecuentar este tipo de personas, porque veían los fariseos esto, que el Señor, pues sí, incluso, ¿verdad? Cuando Zaqueo, cuando el Señor Jesucristo le dice a Zaqueo, Zaqueo, ven, desciende, porque y dice, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Sí, así es. Claro, para la gente, Zaqueo era una persona, algunos lo tenían quizás como alguien, ¿verdad? Quizás pecador. Deshonesto. Exacto, deshonesto, pecador, y el Señor le dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Pero, ¿por qué el Señor se acercaba? ¿Por qué Cristo Jesús tenía este contacto con este tipo de personas a quienes los fariseos, los escribas juzgaban como pecadores? Y la respuesta de todo esto es el texto que daba nuestro hermano Aarón. ¿Cuál era la finalidad con la que Cristo Jesús se juntaba con ellos? Y Cristo Jesús, él sabía que él al juntarse con ellos, la gente lo criticaba. Él lo conocía y lo iban sabía a señalar. perfectamente. Exacto, le iban a señalar. Y el Señor Jesucristo les decía cuál era la finalidad con la que él se acercaba a ellos. Les dice el Señor, los sanos no tienen necesidad de médicos. ¿Quién tiene necesidad de un médico? El enfermo. Y dice Cristo Jesús, pues yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él vino a sanar. A eso es a lo que vino Cristo Jesús. Vino a llamar a pecadores y se juntaba con ellos precisamente para llamarlos al reino de los cielos, no para hacer las mismas o las obras que ellos hacían de pecado. No. Al contrario, se acercaba a ellos para testificarles del reino de los cielos. Es más, también me surge un pensamiento. En realidad, ¿acaso había alguien en el mundo cuando viene el Señor que no estuviera enfermo? Esto es cierto que se lo dice a aquellos que se creían ser los conocedores de Dios, los que administraban las cosas de Dios, porque eran los sacerdotes, porque eran los escribas, pero ¿realmente no tenían ellos necesidad o ellos no estaban enfermos? Sí, para mí ellos eran tan pecadores como a los que ellos siempre señalaban. Sí. Y de hecho el mismo Señor en un ejemplo tomó a un pecador que en el altar postrado estaba humillándose delante de Dios y pidiéndole perdón, y allá estaba un fariseo en su altivez, puesto en pie, diciendo, Señor, mira, yo no soy como que este es tal, ¿no? Es decir, en realidad no es que fuesen mejores estos pseudo religiosos, sino que ellos no iban nunca a reconocer ni a recibir al que Dios les enviaba. Sí eran, porque en una ocasión también dice el Señor, cuando le llaman a él, maestro justo y maestro bueno, y dice, bueno, ¿es que hay alguno bueno? ¿Hay alguno justo? Sí, él lo era. Sí. Pero estaba, en cada palabra que salía de la boca del Señor eran siempre enseñanzas. Sí. Y en ellas realmente yo entiendo que nadie, ¿verdad?, se puede definir como sano, pero los sacerdotes, los escribas, los fariseos, sí se decían ellos ser sanos, sí ser ellos los justos y los que podían juzgar a los demás. Al final lo que quiero decir es que a mí me da una enseñanza, y es que si uno no humilla su corazón para recibir las cosas de Dios, se va a poner en el plan de decir, no, a mí esto no es para mí, y lo que va a hacer es el otro papel, el de atacar lo que viene de Dios porque considera que lo que él tiene es lo bueno, es lo mejor, y lo que va a hacer es un ataque a lo que viene de parte de nuestro Dios. Así tu hermano lo razona. Sí. Lo único que también se me viene a la mente, no solamente el Señor Jesucristo recibía estos ataques de parte de la gente que no creía en él, obviamente. Había gente que vieron señales del Maestro. La alimentación de aquellos hombres con los panes y los peces, después de subirlos al monte, mandó a sus discípulos a preguntar y a decirles que quién decía la gente que él era. Después de ellos haber visto las grandes obras que de Dios habían manifestado. O
sea, ya te estoy diciendo la gente la gente que se creía buenas, la gente que no tenía enfermedad, hablando espiritualmente, que se creían sanas, como nos ha hablado nuestro hermano, que sí verdaderamente estaban enfermas, porque aquel que está sin Dios no tiene luz, es ciego, ¿verdad? Y guía de ciegos a aquellos que no tienen a Cristo en su vida. Pero voy a lo que digo, esta gente que habían recibido de Dios su misericordia, su palabra, ninguno de ellos, ninguno de aquellos hombres que habían comido de lo que el Señor les había dado, que habían visto como una sanidad, que habían visto los milagros, ninguno de ellos llegaron a decir quién era. No, tú eres Juan, tú eres el profeta Elías, no, tú eres pero darle el título por el cual Dios, hermano, se lo ha dado. Nadie. Solamente aquel hombre dijo, bienaventurado eres, Simón, porque a ti no te lo reveló carne ni sangre, ¿verdad? Sí, lo que comentaba nuestro hermano, realmente había gente, y era el caso de los fariseos, que ellos se consideraban a sí mismos pulcros, se consideraban a sí mismos justos, santos, etcétera, ¿sí? Y ellos eran muy prontos para juzgar las actitudes, los hechos, los actos de nuestro Señor Jesucristo. También los sacerdotes, ¿verdad? Que también estaban al acecho de nuestro Señor Jesucristo, pues observando cada cosa que él hacía, porque ellos querían prenderle en alguna falta, en algún error. Y de ahí vemos, si nosotros nos ponemos a analizar las Sagradas Escrituras, los sacerdotes, todos los fariseos, analizaban cada acto del Señor Jesucristo, no para halagarle, no, porque la intención de ellos era... Buscaban con qué encontrarlo para apresarlo. Exacto, la intención de ellos, ¿cuál era? Al observar sus actos, querían matarlo. Querían darle muerte. Buscaban un pretexto para prenderle, para recriminarle, para decirle tú hiciste esto mal, has hecho esto indebido, y buscaban el pretexto para acusarle. Y luego, cuando lo acusaron, las leyes humanas, las leyes de aquel Pilato, según las leyes, dice, no he encontrado nada por el que tener a este hombre aquí prisionero, y quiso soltarlo. Exacto. Pero por la presión social de aquella gente y de la fuerza y el poderío que tenían, dice, bueno, voy dijo, me lavo las manos y que sean ellos quien decida. Y entre, como dice también bien nuestro hermano, ¿cuántos de aquellos que gritaron, en vez de que soltara al Señor, gritaron a Barrabás, Barrabás? ¿Cuántos de esos no comieron o no fueron sanados por el Señor Jesucristo? Fueron beneficiados, pero con todo y ello hicieron esa, yo diría, posiblemente influenciados por los sacerdotes, por el poder que había en aquel tiempo. Entonces, pues para apoyar a lo que está diciendo nuestro hermano. Sí. Sirva de ilustración. Cuando el Señor está ya con Anás y juzgándolo, ya lo estaban juzgando, en Juan capítulo 18, decía el versículo 21, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Sí. Entonces, Anás dice que lo envió atado a Caifás. Pero esto es lo que está pasando. Así como, pues yo me uno, ¿no? Al pensamiento, me uno a lo que se está hablando. Entonces, se tomaron decisiones sin analizarlas. Había otros intereses, como dice el hermano, los intereses eran que no se fuese la gente en pos de él. Los intereses, siempre el interés en el mundo ha sido que la luz no resplandezca en el mundo. El interés siempre está en menospreciar todo aquello que viene de parte de nuestro Dios. En el caso de Cristo no solo se menospreció, sino que llegó a la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que seguimos instando a los teleoyentes a que no se dejen llevar. Yo siempre pongo un ejemplo, para mí es muy, muy claro. Cuando yo voy a conocer a una persona, y antes de conocer la persona, ha habido alguien que me ha hablado de esa persona,
depende de cómo me haya hablado esa persona del que yo voy a conocer, así lo voy a mirar. Sí. Entonces, antes de creer en lo que me dicen los demás, siempre es bueno ir directamente con aquel que uno tiene que conocer, examinarlo, estudiarlo, a ver si es verdad todo lo que me han dicho, porque como decía anteriormente, no sé si se dijo en esta grabación, pero fue en la otra, está en juego nuestra salvación. Solo también añadir otra reflexión, que nos podemos quedar con ella. Imaginémonos en este tiempo que hay en Internet, ¿qué no dirían del Señor Jesucristo o cómo lo dirían a través de Internet? Me refiero a todo lo que nosotros hemos hablado, hemos leído y ha sido de una forma, yo entiendo, suave, cuando se dice que si lo acusaban pues de hijo de fornicación, que si decían que iba con bebedores, con comilones. Si eso hoy en día se tuviera que difamar de esa manera, calumniar a través de Internet, la cantidad y de barbaridades que se dirían del Señor Jesucristo, desde que lo hubieran visto hacer montajes fotográficos, montajes de vídeo, y por supuesto nada de utilizar las palabras suaves que aquí pues en la Biblia están reflejadas. Con qué palabras bárbaras y palabras ofensivas utilizarían en Internet para describir a nuestro Señor Jesucristo. No nos olvidemos, si aquello se hubiera trasladado a este tiempo, que existiendo como está esta herramienta de Internet, las calumnias, difamaciones, injurias, ultrajaciones que se hicieron al Señor hubieran sido de una forma más voluminosa, en mayor número, en más cantidad y de una forma más, diríamos, utilizaría la palabra bestial, se utilizaría, como así pues se está haciendo en este tiempo, ¿verdad? Con lo que el Señor tiene establecido en este tiempo. No hay diferencia, me refiero a que lo que se estaba haciendo con él se sigue haciendo en este tiempo con su enviado y con su iglesia. Si algún hermano más quiere aportar algo. En mi pueblo hay un dicho: si hoy Cristo estuviese sobre la tierra, hubiese durado muchísimo menos que aquellos 3 años de ministerio que duró en la antigüedad. Lo hubiesen matado antes. Y como antes también se ha mencionado ya, no tomemos como palabras sabias la de decir cuando el río suena agua lleva, es decir, si se critica a alguien por esto, pues algo tendrá de verdad, porque si es así, acordémonos de nuestro Señor Jesucristo, que si es verdad de todo lo que se dijo de él, de las mentiras, no vayamos a decir, bueno, a lo mejor algo tenía de verdad. Todos decimos, ¿verdad?, en una unánime voz, que todo era mentira, no había nada de verdad, todo era falso y todo era calumnias. Sí, siempre digamos, estas contradicciones no son actuales, es decir, no por el hecho de que en este tiempo haya apóstol, por eso es que va a tener en este tiempo él detractores, van a haber detractores, siempre lo ha existido. Los detractores o quienes los calumniadores o las calumnias en contra de Dios, en contra de las cosas que son de Dios, siempre han existido. No son cosas del hoy, no son cosas del actuales. Eso lo estamos leyendo en las Sagradas Escrituras. ¿Qué dijeron de Cristo? ¿Qué dijeron de los apóstoles? Del apóstol Pedro, del apóstol Juan, etcétera, etcétera, de los hombres de Dios, quienes llevaban la palabra de Dios. O sea, siempre ha habido. ¿Qué le hicieron? ¿Qué les hicieron a ellos? Por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Y porque el Señor Jesucristo, lo leímos hace unos momentos, se los dijo muy claramente a ellos: seréis aborrecidos de todos. No les dijo, porque yo os envío, no les dijo el Señor, porque yo os envío, todo mundo os va a recibir, todo mundo os va a creer, seréis bien aceptados, seréis bien recibidos, bien creídos. No, al contrario, les dijo el Señor, ¿verdad? Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Simplemente una pequeña reflexión en cuanto a esto. Es decir, una persona no se conoce porque es que me dijeron. ¿Por eso la conozco? No. Yo no voy a decir, yo conozco a fulanito porque es que me dijeron que... No. Para conocer a la persona, ¿sí? Tengo que cerciorarme por mí mismo, tengo que conocerla yo mismo, no por lo que me dijeron, por lo que yo escuché, porque
eso no significa que yo realmente conozca verdaderamente. Algunos en el tiempo del Señor Jesucristo, y disculpen que nos volvemos a lo mismo, pero es que así fue en aquel tiempo y así lo es actualmente. En aquel tiempo, cuántas cosas no decían de Cristo, no hablaban de Cristo, y realmente la gente, pues de a oídas, es que oímos que es esto, que hace el otro, pero realmente la gente cuando ya lo conocieron, veían que era otra cosa, era algo muy, muy alejado a la realidad de lo que Cristo era. Es lo que pasó con la reina de Saba y Salomón. Exacto. La reina de Saba, realmente ella no conoció al rey Salomón hasta que no fue ella al palacio del rey, y desde el momento ella lo observó todo. Sí, ella le habían contado de la sabiduría de Salomón y tal, pero hasta que ella no fue al palacio del rey, cuando visita a Salomón, ella se queda maravillada, se queda asombrada. Es más, dice que hasta lo que le habían contado era una ínfima parte de lo que ella realmente vio. Exacto, dice ella, es que lo que me han dicho de ti no es ni la mitad. Benditos estos tus siervos, benditos. Y es que ella observó todo, desde el vestuario de los siervos de Salomón, que comían, la comida, todo, o sea, era tan perfecto, o sea, y en ella en las cosas pequeñas o mínimas, ella se dio cuenta de la sabiduría tan grande que había en el rey Salomón. Y vuelvo a decirlo, o sea, pero ¿hasta cuándo lo conoció verdaderamente? Cuando ella fue, se acercó y estuvo con el rey, estuvo platicando con Salomón, y se impregnó ella también de esa sabiduría de Salomón. Hasta entonces lo conoció. Pues nada más, yo espero que haya servido también un poco de aclaración lo que hemos debatido en esta mañana, y ya pues nos volvemos a despedir hasta una próxima pues conexión que tengamos. Y pues nada, un saludo y Dios les pague a todos. Dios les bendiga. Y nuevamente la invitación, ahí está en pie, seguimos en pie, invitándoles para que vengan y nos conozcan, se cercioren por ustedes mismos quiénes son los de la luz del mundo, qué cosa es verdaderamente la luz del mundo, pero por usted mismo, estimado oyente, cerciórese por usted mismo. Aparecerá una dirección de correo, pues donde también ahí podrán enviar sus preguntas, sus dudas que tengan, y pues trataremos de aclarárselas. Claro que sí. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amigo teleoyente y radioyente, si quiere conocer más de nosotros, visite la página web www.ccbereaeuropa.es, así como si tiene dudas, algunas preguntas, cuestiones que quiere realizar, puede enviárnoslas al siguiente correo, radiobereaeuropa@gmail.com. Hasta la próxima.